Bueno, como les decía, estoy bien contenta porque este asunto ahorita salió de una idea donde siempre cuando los vemos platicar, todo el mundo dice, wow, esto debería oírlo más gente. Entonces, quiero presentarles aquí a los dos ponentes bueno, es que no sé si a ponentes, porque va a ser un diálogo muy padre, es una idea nueva de que yo decía, qué padre que puedan platicar y que todos podamos escuchar. O sea, así ese es el formato, esa es la idea, que empiecen a hacer una plática como cuando se juntan y empiezan a salir ideas increíbles para ver a Healy o para ver lo de las frecuencias, la energía y todo eso desde otro punto de vista. Ellos tienen perfiles muy diferentes, más sin embargo tienen creo que una misión en común y me encanta que estén esta noche con nosotros. Ellos son el doctor Luis Andrés Márquez, ahorita les voy a platicar un poquito de él, y el licenciado Santiago Lobeira. Los que son, ya tienen tiempo con nosotros, ya los conocen, otras personas, ¿cómo se llama? Los van a conocer hoy, pero les va a encantar cómo platican y lo que sale de esta noche va a ser ahora sí que casi una sorpresa. Santiago tiene ya tiempo en Healy, él es director senior, es un empresario disruptivo, es fan de Nikola Tesla y de Healy. Le encanta todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con salud, bienestar, o sea, sabe todo lo que tienes que saber en este campo, y le encanta el chine chikun. Uy, hace mil cosas que no hace. El que lo conoce ya sabe todo lo que hace, todo lo que le encanta, y se clava, cuando algo le gusta, se clava hasta el fondo y investiga, investiga, investiga. Entonces, son unas conversaciones padrísimas. Y el doctor Luis Andrés Márquez es un poquito más nuevo en Healy, pero también ya va con todo, director senior también. Felicidades, más reciente. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene especialidad en medicina biológica en Ecuador, médico sinergético formado por el doctor Carvajal en Colombia, tiene estudios de nutrición ortomolecular, biodecodificación, homeopatía, acupuntura, psicosomática, astrología médica y otros. O sea, también sabe de todo. Cuando platica te quedas así de que dime más, quiero saber más. Y ahora esta noche pues los voy a dejar solos para que ustedes hagan un diálogo normal y nosotros aquí estamos oyendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Maru. Gracias, Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, amigo. ¿Tú qué tal? Qué gusto Bien, estar bien. esta tarde aquí Así con... que muchas gracias por haber aceptado la invitación y este plan de poder dialogar contigo. Realmente, pues para todos los que están aquí, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros ya tenemos como el propósito de comunicar lo más que podamos esto que estamos viviendo en nuestra vida y lo que ha representado para nosotros la energía, la frecuencia y la vibración. Y quisiera arrancar, Luis, con algo de algunos de los temas que ya pues hemos dialogado y platicado, que tiene que ver con qué fue lo que tuvo que pasar en nuestra vida para realmente voltearnos a ver en estas terapias alternativas como algo que está cambiando la humanidad. Y pues, y que también está ayudando con nuestro propósito, que es promover la autogestión. O sea, sin lugar a dudas, yo en lo personal tuve un despertar de la conciencia durante COVID y realmente empecé como a atar hilos de qué es lo que pasaba en mi vida antes de que llegara todo el show del COVID. Tenía un interés muy peculiar sobre Nikola Tesla, que es este inventor que, como yo estaba en el tema de sustentabilidad por 25 años ya, y tenía mucho interés en promover los coches eléctricos, y empecé a enterarme de quién era Nikola Tesla a partir de la empresa de coches que se llama Tesla, pero que curiosamente fue un gran inventor que nunca lo mencionaron durante nuestra no, escolaridad completa. O sea, no fue sino hasta años después de que estaba en mi profesión que escuché hablar de él. Entonces, pues mi pasión por todo el trabajo que él venía haciendo, y principalmente lo que él quería para el mundo era energía libre, ¿no? De esas cosas que suenan como demasiado fantasiosas, para mí, pues era algo que decía, híjole, está increíble que piense en poderle dar energía libre a la humanidad, pero también hablaba de descartar el tema de las enfermedades, y hablaba mucho de las frecuencias, y hablaba que ese iba a ser el futuro, junto con Albert Einstein, que decían que el futuro de la medicina serían las frecuencias. Y pues bueno, yo hasta fui a Belgrado a su museo, lo conocí más a fondo, compré libros, vi muchos documentales, y cuando me platicaron a mí, la segunda ocasión, una persona que me empezó a platicar de la tecnología de Healy y me platicó que es una tecnología que venía de Nikola Tesla. Haz cuenta que lo adquirí al día siguiente, casi, casi, porque para mí era como tener a Nikola Tesla en mis manos para poder
cambiar la vida de algunas personas, algunos seres queridos que ya estaban muy enfermos y que quería yo de alguna forma ayudar y sin ser médico, pues esa era la vía que yo encontré. Platícanos, Luis, ¿cómo fue tu llegar a las frecuencias? Porque tú eres médico alópata y pues, no, platícanos, por favor. Sí, con todo gusto, Santiago. Sí, igual es un gusto para mí estar aquí contigo en esta charla y todas las personas que nos acompañan. Y bueno, sí, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hizo que yo, un médico alópata egresado de una universidad, donde cuando uno se forma en la universidad, pues uno se enfoca básicamente, pues en toda la formación va dirigida pues al entendimiento de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología, de la farmacología, es decir, la cosmovisión, la manera de entender el cuerpo, la salud, pues va muy de dialogar con la materia. Esa es una medicina de la materia y así salimos todos los médicos egresados. A diferencia de otros países, fíjate, en otros países, incluso, no sé, en Cuba y en algunos otros lugares del mundo, no solamente se enseña la medicina alópata clásica, sino que también hay como una apertura a otros enfoques médicos, ¿no? No fue mi caso. ¿Qué tuvo que haber pasado en mi vida? Bueno, la vida nos humaniza, la vida nos pone blanditos, ¿no? Yo tuve un padecimiento, yo me enfermé y yo no sabía qué tenía. Yo tuve una disautonomía y bueno, pues en su momento una disautonomía es un desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático y bueno, eso genera que puede ser un cuadro no muy clásico y que puede ser como muy confuso, ¿no? Entonces yo no encontraba una solución en la medicina que yo ejercía, lo que yo había estudiado, aún consultando a mis maestros, pues los mejores, ¿no? Yo buscaba a mis profesores, pues en el ámbito médico conocemos quiénes son los mejores y pues yo ahí iba, ¿no? Con ellos. Y yo no encontraba una respuesta. Entonces eso me humanizó, me puso blandito y me puso a investigar por mi cuenta. Entonces, con mucha apertura y humildad, me fui a un congreso de medicinas alternativas, incluso mal llamadas medicinas alternativas, y ahí empecé como a tomar nota y a formar mi currículum y a empezar por todo un recorrido que me llevó algunos años de estudiar temas como acupuntura, herbolaria, iridología, terapia neural, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaba ya como muy sensibilizado y con mucha apertura y con mucha humildad y eso me llevó a hacer todo un camino. Entonces, de tal manera que cuando alguien me presenta el dispositivo de Healy, pues yo de una dije, va, sí, sí, lo quiero, ¿no? Sí. Algo bien curioso, Luis, que yo sentía que había conseguido el dispositivo. Pues fui de los primeros en México en conseguirlo. Sin embargo, me cuentas tú que a partir de una persona en Colombia tú lo conseguiste, pero no lo usabas. Y eso es algo muy recurrente que yo estoy viendo en la gente, que de repente adquieren la tecnología, pero no se ponen a investigar lo suficiente o no aprenden a usarlo. Y en el momento en que de repente una persona les ayuda, empiezan a utilizarlo, empiezan a tener resultados, ya no lo dejan. No sé si fue este tu caso, Luis, un poco, ¿no? Totalmente, sí, en todo este camino de yo estar investigando y estar buscando la recuperación en mi salud, pues me fui a estudiar a Ecuador, una especialidad en medicina biológica, me pasaba como 4 o 5 meses al año, me lo pasaba allá, estando allá conocí de la sintergética, y después empecé a viajar a estudiar a Colombia y a otros países de Sudamérica. Y bueno, brevemente comento, la Sintergética es una propuesta de salud que integra coherentemente diferentes enfoques médicos, la medicina clásica como base, pero también la medicina china, ayurveda, biocibernética. Ahí aprendí, al igual que en la medicina biológica en Ecuador, como entender la vida desde una manera más holística, más integral, entendiendo que no solo somos materia, energía, o sea, somos materia, sí, pero también somos energía, información, conciencia. Somos como diferentes octavas vibracionales que dialogan y que se intercomunican, ¿no? Entonces, una maestra mía colombiana me dijo, hoy hay un aparato médico que acaba de llegar de Alemania a Estados Unidos y hace mucho de lo que nosotros estudiamos en Sintergética. ¿Esto en qué año fue, Luis? Uy, hace como 5 años, Wow. 5, poquito más de 5 años, ¿no? 2019, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Entonces, con esa referencia de mi maestra, yo dije, lo quiero, ¿no? Wow. Incluso había poco material en inglés, la mayoría estaba en alemán, entonces así fue como lo adquirí y efectivamente lo empecé a utilizar. 3 días después llegó a la dirección en Estados Unidos, 3 meses después lo tuve acá en México y lo empecé a utilizar en programas deportivos precisamente y lo Mm. empecé a utilizar en mí. Yo en ese momento andaba con el espíritu ahí de alpino, ¿no? Yo hacía alpinismo, alta montaña.
Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl y bueno, las montañas más significativas y los glaciares aquí en México. Y el dispositivo Gili me ayudó porque los programas que yo más utilizaba eran los programas deportivos. Puedo decir sin duda que fue como de gran estímulo, impulso, ¿no? Ujú. Qué curioso que en mi caso, yo siendo una persona súper deportiva durante mucho, o sea, desde que era niño, ¿no? Hacía muchísimo deporte. Yo esquiando en nieve me reviento el ligamento cruzado de mi pierna izquierda, perdón, y ahí empezó mi viacrucis con el tema de las rodillas, ¿no? Entonces, y también muchas de las cuestiones emocionales se me iban a las rodillas. Durante la pandemia tuve muchos problemas emocionales, muchas desavenencias con mi familia, una polarización, que toda esa emoción se me fue a las rodillas. Entonces, y además yo ya traía 3 operaciones de rodilla. Entonces, cuando una amiga me empieza a platicar y una amiga con la que trabajé durante toda la pandemia con médicos que estaban muy abiertos también a buscar alternativas diferentes, ellos me empezaron a hablar de las frecuencias, pero fue ella, Verónica, que me dijo, Santiago, deberías de probar las frecuencias de una persona que te encanta el deporte, que te encanta bailar, que no puedas ya tener esa flexibilidad, esa movilidad. Y entonces fue mi primer tratamiento, me lo di para mis rodillas, pero después pasaron 6 meses y no le hice mucho caso, porque cuesta trabajo creer que el dispositivo así chiquito, ¿no? Ahorita aquí tengo yo el mío, pero en ese entonces era el blanquito, y realmente como que no crees que pueda ayudar, o sea, como que piensas en nuestra programación de lo que entendemos que es la salud y la recuperación de la salud, pues están pues, los hospitales, están las operaciones, está como algo que es muy físico, no algo que son frecuencias que ni siquiera las ves ni las tocas, ¿no? Y empiezo yo, después de haberlo adquirido para mi mamá y que todo estaba, la verdad es que empecé a darme pues una muy grata sorpresa de cómo aliviaba en el tema de dolor. Empecé con un protocolo para darme la terapia de articulación de meridianos durante 4 meses, todos los días, porque también era un problema de que me dolía todos los días la rodilla. Entonces empecé a utilizar este protocolo de darme una terapia todos los días y es muy sencillo, ¿no? Es simplemente abrir una aplicación, escoger el programa y empezar a darte la terapia, no interrumpes tus actividades normales. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta, ya por ahí del tercer mes, que habían días que ya no me dolía. Y luego ya cuando llegué al cuarto mes, ya habían días que de plano no me dolía y pasaban días y no me daba ya la terapia. Y de repente ha pasado 2 años y medio y veo que mis rodillas están súper bien y entonces empiezo a recomendárselo a médicos que también están en el negocio de arreglar a las personas que han tenido pues este tipo de problemas, porque de todas las terapias postoperatorias que me han dado, sin lugar a dudas, las frecuencias ha sido lo que más me ha funcionado. Y te cambia la vida, ¿no? Porque yo también, poquito antes de hacer el Camino de Santiago con mi papá y con mi hijo, me tronó la rodilla estuviéndome en un avión y me tuvieron que bajar en silla de ruedas y luego en la semana tuve que hacer el Camino de Santiago y por supuesto que me costó sangre, ¿no? Poderlo terminar. Y a la semana fue que empecé, 2 semanas después que regresé del viaje, empecé a utilizar Gili. Entonces, y también para el tema de deporte, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta subir, escalar montañas y hacer pues mucho deporte, correr, hacer yoga. Y sin lugar a dudas es un dispositivo que también lo utilizo mucho, te da mucha fuerza, te da rendimiento, en fin, pues es increíble porque luego la gente piensa, ¿no? Yo necesito el dispositivo solo porque estoy enfermo y no necesariamente, ¿no? O sea, creo que tiene una versatilidad increíble para poder utilizar para un sinfín de actividades. Pero para aquellos que les gusta el deporte, que ya empiezan como a sentir que ya no pueden hacer lo que hacían antes por estas limitaciones físicas, me parece que el Gili puede ayudar bastante. ¿Cómo ves? Sí, total, total, total. Es una gran ventaja, ¿no? Estamos en un momento histórico muy significativo, ¿no? La revolución tecnológica y todos los cambios y todas las grandes innovaciones y todo lo que estamos observando, que ya ha sido mucho, pero creo que es el inicio de una gran transformación y renovación en la manera de entender la realidad, la vida y con una gran cantidad de recursos tecnológicos y sin duda estos dispositivos pues son un representante, ¿no? Muy significativo en el área de la salud y lo que comentabas al principio, propiamente de la autogestión en la salud. ¿Qué son estos dispositivos? Pues bueno, son unos aparatos portátiles, únicos,
Es un software que se instala en el celular y en la tablet y que nos permite hacer escaneos y así como hay programas deportivos de lo que estamos hablando, pues también hay programas muy emocionales, muy físicos, estéticos, flores de Bach, chales de Schussler, gemas de Alaska, programas empresariales, programas financieros. Para mí ha sido un recurso y lo es en los últimos, no sé, 8 meses, 9 meses, los utilizo como parte de una herramienta en mi consulta. Lo utilizo yo como médico y sé de muchos médicos y terapeutas que lo utilizan. Sin embargo, pues no es solamente, bueno, quienes somos terapeutas médicos nos ayuda, pero está diseñado para eso, para la autogestión de la salud, para que en todos los hogares pueda existir un dispositivo de estos y, y a partir de ahí hacerse escaneos y emitirse frecuencias para regular y calibrar y armonizar, modular, afinar lo que el aparato detecta que está en desequilibrio. Y desde ese sentido, pues es altamente preventivo. Y también es muy útil para atender problemas muy concretos y muy específicos de salud física, emocional, intelectual, relacional, afectiva, de parejas, de coacheo, de mentoría. Es sorprendente y creo que estamos en un momento, en el mejor momento. Y- Claro. No, y como decía Nikola Tesla, ¿no? Si queremos entender el universo, hay que empezar a hablar más de energía, frecuencia y vibración. Y era un concepto que yo lo tenía completamente perdido. O sea, yo cuando iba a Tepoztlán y veía a la gente pues con sus piedras y hablando de energía, pues siempre lo ves como muy lejano, ¿no? Pero cuando empiezas tú a experimentar que en efecto somos energía y que empezamos a trabajar nuestra energía y que sabemos perfectamente que estamos viviendo momentos pues de muchísimos cambios, ¿no? O sea, la tecnología, por supuesto que está haciendo muchos cambios, pero a nivel global, a nivel países, todo lo que está sucediendo, pues sí yo veo claramente muchísimo estrés en la sociedad, veo que la tecnología nos ha llevado también a polarizarnos de sobremanera. Y pues obviamente estamos empezando a darnos cuenta de que el control de las emociones es algo súper relevante, ¿no? Yo empecé a hacer, como decía Maru, una de mis actividades, de mis hobbies es el Qigong, es la meditación en movimiento. Y yo desde ya hace 20 años que empecé a practicar el yoga y empezar a practicar el tai chi, empezar a practicar el Qigong, las respiraciones, por ejemplo, que he tomado muchos cursos también de respiración, el poder someter tu cuerpo a altas temperaturas o a bajas temperaturas, perdón, también, bueno, ambos resulta ser muy beneficioso también, pero todo esto pues te regula y te equilibra. Pero la ventaja que yo veo con usar la tecnología y este dispositivo es que lo hace de una forma rapidísima. Y yo creo que también ahorita, hablando en términos de negocio, desde mi visión, la empresa, involucrarse ahorita en una empresa como Gili, pues está súper interesante, porque ya es una empresa que empezó hace pocos años, no tiene ni 6 años de que arrancó, y está ya posicionándose en más de 50 países. Entonces, como negocio, como bien dices, o sea, sí estamos viviendo momentos en donde ahorita esto va a despegar, estoy seguro, porque ahorita si tú ves a las personas en la calle, nadie tiene un Gili, ¿no? Es muy poquita gente la que tiene ahorita un dispositivo y hasta nos ven medio raros, ¿no? ¿Qué es eso que traes ahí ese reloj tan raro que traes? ¿Qué es? ¿No? Llama mucho la atención. Pero realmente me pongo a pensar como cuando antes no existía el celular, ¿no? Y de repente empezaron a haber unos cuantos que empezaron a utilizarlo y esa ventaja de tú poder hacer llamadas desde el coche o hacer llamadas desde un lugar que no era una caseta de teléfono pues te da una ventaja competitiva y después llegó el teléfono inteligente y luego empezaron todas estas aplicaciones y de repente de un día para otro nos encontramos en una sociedad en donde un solo dispositivo sustituye montones de dispositivos. Entonces, lo mismo veo yo en el Gili, ¿no? O sea, la gente le cuesta trabajo pensar que un solo dispositivo te puede ayudar en el tema de salud, en el tema de relaciones, en el tema de negocios, como bien mencionas. Y es increíble, luego la gente que piensa que nos estamos viendo adictos a la frecuencia, pues yo diría que no, no necesariamente, realmente, o sea, lo que estamos tratando de decir es que el empezar a utilizar y darnos, o sea, tener el hábito de darte tus terapias todos los días, como dices tú, es súper preventivo. O sea, es verdaderamente sorprendente que tú puedes empezar a hacerte un análisis, porque aparte la tecnología te permite saber dónde están tus desequilibrios más fuertes, ¿no? En tus diferentes cuerpos, porque de repente pudieran ser los desequilibrios en el cuerpo físico, es algo que podemos ver y apreciar,
pero cuando los tienes en el cuerpo emocional o en el cuerpo mental o en el alma, pues es difícil saberlo, ¿no? Entonces, el que tengas tú esa posibilidad de poder evaluar y ver dónde están tus desequilibrios y poderlos tratar con anticipación. Y no quiere decir que estés enfermo de algo cuando sales relevantemente desequilibrado, pero claramente empiezas tú a sentirte mejor y eso te permite poder interactuar mejor con tus personas, con tus relaciones y poder pues tener o sea, acabar el día mucho mejor de como muchas personas lo están acabando ahorita, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y eso es partiendo de ese entendimiento de que nosotros, pues no solamente somos materia, cuando uno dialoga con la materia, es decir, cuando nos enfermamos y vamos al médico, al ortopedista, al traumatólogo, al cirujano, pues desde esa óptica de enfoque de la medicina, pues desde ahí se atiende el problema. Pero Claro. como no solamente somos materia, sino que somos energía, información y conciencia, generalmente detrás del objetivo siempre hay algo subjetivo. Y lo Ujú. subjetivo es lo que no vemos, y es lo emocional, lo mental o lo transgeneracional. Claro. Y cuando nosotros incidimos sobre lo sutil, así podemos, esa es una manera de cómo incidir sobre la materia y tiene un menor costo biológico. Trabajar desde lo sutil, que generalmente es el origen, y eso Claro. después se va a corporizar y nos va a armonizar y a corregir lo que en la materia se está expresando como una enfermedad. Entonces, es esos puntos ciegos que podríamos no poder, o sea, que podríamos no identificar, es ahí donde el dispositivo a través de los escaneos nos permite entender de acuerdo al programa que utilicemos. No sé, por ejemplo, está el programa de meridianos, que es uno de los programas que yo más utilizo, donde de 12 pares de meridianos nos dice cuáles son los que están en mayor desequilibrio, uno escanea los que están en mayor desequilibrio y sabiendo que un meridiano tiene un nombre, pero que no solamente corresponde al órgano cuyo nombre tiene, ¿no? O sea, meridiano de estómago no solamente se refiere a estómago, se refiere a otros órganos que pueden estar marcando incluso la secuencia de padecimientos que una persona en su historia patológica ha tenido, ¿no? Desde una apendicitis en la infancia, problemas de vesícula, problemas de tiroides, es decir, hay una secuencia de padecimientos que se pueden tener resultado de un desequilibrio de un centro energético si lo enfocamos desde este programa de meridianos, pero hay otros programas que nos hablan más de segmentos del cuerpo, más energéticos, que también cuando se modula la parte emocional, incluso con flores de Bach, sales de Schussler, gemas de Alaska, etcétera, estamos incidiendo sobre lo sutil y eso sutil va a después materializarse o va a regular y controlar lo que está en lo denso. Entonces, es sumamente preventivo y a veces me preguntan cuál es el mejor momento para empezar a utilizarlo. Y yo digo, pues era ayer, ¿no? Es decir, es hoy, es hoy, No, pero no, que existía esto, yo de repente me pongo a pensar, si yo hubiera tenido el Gili cuando me empezaron a pasar ciertas cosas en casa, me hubiera servido mucho para equilibrar la energía, ¿no? tal Y cual. no focalizarme y evitar el problema que puede generar también una emoción pues muy estresada, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros en este momento estamos gestando los padecimientos de los próximos años. Ujú. Y es decir, que cuando la enfermedad aparece hoy en cualquiera de nosotros, pues no aparece súbitamente. Ya hay un terreno biológico propicio que se estuvo ahí como viendo afectado sin la aparición de alguna manifestación. Es decir, antes de que aparezca un padecimiento, pues hay un proceso inflamatorio silencioso. Ah, Y ese padecimiento silencioso sí es detectable desde esta tecnología, desde estos dispositivos, y nos permite no solamente que los detecta, sino que empieza a modularlos, a regularlos. Entonces ahí podemos evitar este, problemas de salud graves, ¿no? Entonces conviene empezar a utilizarlos. oye, Luis, y me gustaría que nos platicaras, porque en temas de cuáles han sido tus testimonios como más impactantes, ¿no? No nada más que a las personas les haya impactado, sino que a ti te haya impactado. Porque no, me pongo a pensar en mi caso, que yo sin ser médico, sin ser especialista o no profesionista en el tema de salud, simplemente pues ha sido mi interés desde que empezó la pandemia en poder ayudar a las personas a tomar control de su salud. Pero en tu caso, ¿qué testimonios han sido, pues, que te hayan llamado mucho la atención? Sí, he tenido muchos, realmente yo lo utilizo como un recurso en mi consulta diaria. En promedio escaneo 5 personas nuevas por día, 7 personas nuevas por día.
y ya llevo de eso como 8 o 9 meses, entonces ya llevo 800, 900 escaneos No realizados. manches, hasta que Y yo me acabe el queso. sí llevo pues esa cantidad. Y bueno, algunos de los que fueron como muy significativos en algún momento, creo que ya lo he comentado, es un paciente con insuficiencia renal aguda. Mm. El señor hace insuficiencia renal aguda por una complicación en problemas de la columna, en problemas medulares. Después de estar en un hospital, lo mandan, dado la condición complicada, en diferentes aparatos y sistemas, lo mandan a su casa, prácticamente a que se despida de su familia. Yo voy, lo atiendo desde un enfoque muy alópata, muy clásico. Después me voy a mi consultorio, que está ya a 1 kilómetro tal vez de donde él vive, y hago escaneos y el aparato me marca muchos temas emocionales, entre ellos conflictos de bienes materiales con familiares. Recuerdo mucho ese renglón, ¿no? Con ese texto. Entonces yo le mando frecuencias y 6 horas después el paciente empieza a orinar. Por supuesto, estaba con tratamiento de médico clásico, ¿no? Yo también le di homeopatía, homotoxicología, cosas que ya he hecho en otros pacientes, pero para mí fue como muy significativo y como muy fácilmente identificado, ¿no? Que la emisión de estas frecuencias generaron ese impacto. No quiero decir que esto es la solución a la insuficiencia renal aguda, no, no podemos decirlo de una manera así porque hay una gran cantidad de variables, pero sí puedo decir por evidencia y en medicina, pues nos regimos por ese concepto, ¿no? De medicina basado en la evidencia, que abre un campo amplio de investigación, y seguramente en algún futuro no tan lejano, pues vamos a estar como trabajando, ¿no? Con ese doble ciego y con esa metodología científica que se está haciendo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya tendremos información de todo eso. Pero ese caso a mí me impresionó mucho. También he tenido casos de epilepsia. Inicialmente atendía a una niña con epilepsia, hasta 17 convulsiones al día, de hasta 2 minutos cada convulsión, tratada con múltiples y varios médicos pediatras, neurólogos. La niña pues no había mejoría, al contrario, pues padecía de los efectos secundarios del tratamiento. Con un puro escaneo que le hice, en este dispositivo me marcaba un programa de armonía de la cabeza, se lo puse. Con esa pura sesión le disminuyó a la mitad el número de convulsiones y bajó de 17 convulsiones, pues bajó a la mitad, y la intensidad, bueno, más bien la duración de hasta 2 minutos le bajó a 10 segundos, ¿no? Entonces, con 4 sesiones desaparecieron. Yo actualmente sigo atendiendo a la niña, los dispositivos me siguen marcando que hay aspectos que corregir, nada que ver con los cuadros clínicos que la niña tenía. Y bueno, sigo atendiéndola y sigo aprendiendo. Ella misma me puso en contacto con otros pacientes, también con epilepsia, pacientes además de epilepsia, con temas de adicciones, con problemas de Parkinson, también atendido, pacientes con traumatismo cráneoencefálico, que pues después de estar en terapia intensiva, ya cuando los envían a su casa, he seguido atendiéndolos. Algunos de ellos han adquirido los dispositivos y de manera más individual están atendiéndolos, y pues yo al contacto y muy en contacto con ellos para observar la mejoría. Podría citar una gran cantidad de casos porque sí son bastantes, y bueno, no es tanto tiempo el que llevo utilizándolo, de noviembre del año pasado para acá, pero sí lo utilizo todos los días y cada paciente me enseña y me permite identificar ahí patrones, me permite identificar qué hay detrás de la enfermedad, que esto con lo que yo he estudiado pues me afianza mucho el conocimiento. Pero lo valioso es que genera autogestión de la salud. Alguien puede no saber nada de medicina, no tendría por qué saberlo, incluso podría ni siquiera leer la parte descriptiva de lo que los escaneos dicen, y solamente estarse escaneando cada 8, 15, 22 días cada mes, pero sí estarse emitiendo las frecuencias de manera regular, con criterios muy específicos, ¿no? Para padecimientos crónicos y para padecimientos agudos. Pues me das muchísima envidia, Luis, porque aquí llegan la gente que necesita la tecnología. Yo cuando empiezo a contar estas cosas, me dicen, oye, pero te dedicabas a la sustentabilidad por 25 años, ¿no? Ahora, ¿de qué me estás hablando de esto de ayudarme con el tema de la salud? Pero realmente no es complicado y aprender a usar los dispositivos es relativamente sencillo. Yo le digo a las personas, a ver,
tomaste, ¿cuántos cursos tomaste para aprender a usar tu iPhone, no? Nadie toma ningún curso, simplemente le empiezan a picar y empiezan a descubrir, ay, mira, esta aplicación sirve para esto y esta otra. Y ahorita con el ChatGPT ni te puedo decir la enorme ayuda que aunque sé que hay que tener ¿no? Un poquito analizarlo porque ChatGPT podría arrojar información que no es muy verídica, pero sí ayuda muchísimo para entender de todos los programas que tiene el dispositivo, que puedas tú ayudarle a los clientes a desarrollar protocolos. Y lo que me gusta mucho, Luis, y igual no me vas a dar la razón, es el tema de que a diferencia de la medicina alopática, las frecuencias en equilibrio no generan ningún efecto secundario nocivo que te pueda desencadenar otro problema de salud. Porque de lo que ya la humanidad nos estamos dando cuenta hoy en día, que ya no puedes abusar del consumo de ciertos medicamentos. Y yo tengo el caso particular de familiares que se han puesto bien graves y se han tenido que ir a emergencias por andar tomando medicamentos por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, el tema de si me estoy dando la frecuencia que no corresponde y me estoy dando frecuencia al equilibrio, no es lo mismo a estarte tomando un medicamento que no te corresponde y que no te lo debes estar tomando y que te está generando un problema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque me parece que esa es una enorme ventaja y que sí entiendo todo el tema de los estudios y hay que ver que no nos haga daño y todo, pero es como mucho más dócil el manejar frecuencias, no tanto como dices para ayudar a sanar como tal, sino ayudar al cuerpo a equilibrarse para que el mismo cuerpo que está diseñado para autosanarse pueda hacerlo. Entonces, es como algo mucho más arriesgado, más bien le quita el riesgo a sugerirle a una persona que se ponga a darse un protocolo de terapias, ¿no? Energéticas. Sí, claro, una analogía, ¿no? De cómo explico cómo es que funciona esta tecnología de una manera sencilla y no tan científica, porque hay toda una explicación desde la física cuántica de cómo es que funciona, cómo es que a distancia se pueden hacer escaneos, cómo es que a distancia se puede ver un resultado, no Ujú. solamente del escaneo y del reporte que el escaneo da, sino que también a distancia se pueden emitir frecuencias independientemente de donde esté la persona, ¿no? Que puede ser el vecino de la calle de al lado o de cualquier otra ciudad o país del planeta, ¿no? Yo tengo pacientes en diferentes países, y ha sido como muy interesante también ver el impacto que genera. Entonces, sí hay una explicación de cómo es que funciona esta tecnología y en algún momento podríamos profundizar más sobre ello. Pero bueno, yo les comento a mis pacientes, miren, esto es como si fuera un afinador. Nosotros somos como si fuéramos un instrumento. Y como instrumento, la salud perfecta es como el estado óptimo, ¿verdad? Entonces la enfermedad es estar desafinados. Mm. Y estos dispositivos lo que hacen es que nos afinan, es decir, Claro, incidiendo desde la parte cuántica, desde la parte vibracional y la parte más densa, la más física, el cuerpo tal, vibra a cierta frecuencia, entonces, pero también las emociones vibran a cierta frecuencia, el pensamiento vibra a cierta frecuencia, el patrón de información transgeneracional que habita en nosotros y que es parte de nuestro campo bioelectromagnético informacional pues está ahí vibrando y puede ser que esté de una manera desafinada. Y entonces esos programas instaurados, esos programas heredados, este, que vienen a partir de creencias y que nos llegan a nosotros por las vías en las cuales fuimos educados, entonces luego eso se corporiza. En nuestro cuerpo es el archivo del inconsciente. Entonces, en nuestro cuerpo está impreso nuestra memoria personal y transpersonal y generacional. Y nuestro cuerpo es un símbolo, lo decía al principio, es decir, cuando nos duele la cabeza, no nos duele la cabeza, nos duele la vida a través de la cabeza. wow, Cuando nos duele la rodilla, no nos duele la rodilla, nos duele la vida a través de la rodilla y puede haber una justificación muy mecánica, una lesión, un accidente, algo que sí lo justifica. Y es una justificación o una descripción desde la materia, pero claro. como hay aspectos sutiles, entonces incidiendo sobre lo sutil y también sobre lo denso, porque estos dispositivos tienen programas muy físicos. Hay un programa que se llama estimulación, hay un programa como el que tú comentas que has utilizado, el de rodilla, que tal cual nos ayuda a regenerar tejidos. Yo lo he visto. Entonces, en la evidencia yo he visto tejidos que se regeneran, rodillas que se regeneran. Por supuesto, no es la panacea y no es de que ya no hago nada, ¿no?
Por supuesto, hay que hacer una revisión del estilo de vida, hay que hacer algunos cambios. Nuestro cuerpo se enferma porque tiene cosas que le estorban y también porque tiene cosas que le faltan. ¿Qué le estorba? Pues la acidez, la oxidación, la toxicidad, la congestión, los malos hábitos. Eso le estorba. Si nosotros regulamos ese aspecto y al mismo tiempo le damos lo que le falta al cuerpo, ¿qué le falta? Pues adecuadas horas de descanso, adecuado manejo de las emociones, del estrés, del sueño, de la hidratación. Cuando le damos materia prima a nuestro cuerpo y además hacemos estímulos sutiles con estas terapias o con estos dispositivos que no tienen efectos secundarios, es como que estás desafinado, tu instrumento se desafina y lo vuelves a afinar. No puede haber una sobresaturación de afinación. Por supuesto que hay criterios de cómo poder utilizarlos, es decir, podría estar día y noche las 24 horas, pues no es lo recomendado, no es así. Y en las descripciones técnicas de la utilización de los dispositivos, que es muy sencillo, sí es importante pues saber que hay recomendaciones en base a temas agudos o crónicos y programas específicos, y también el adecuado funcionamiento de los dispositivos tiene que ver con eso, con el adecuado programa. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que he atendido pacientes con problemas de nervio ciático, Ujú. que hemos logrado un resultado, pero sorprendente, cuando utilizo un programa de felicidad. En este dispositivo hay un programa, Gold Cycle se llama, y se Ah, llama Felicidad. Entonces, ¿por qué un programa de felicidad afecta, o sea, me corrige un problema de neuralgia o de nervio ciático? Psicosomáticamente, y hay que decir que no solamente hay padecimientos psicosomáticos, sino que nuestra anatomía es psicosomática, ajá. nuestra fisiología es psicosomática, lo que decía hace rato, ¿no? No nos duele el hombro, nos duele la vida a través del hombro. ¿Qué nos duele en el hombro? Sería la pregunta profunda. Entonces, la psicosomática del nervio ciático es amargura. Entonces, cuando hemos tenido algún temita de nervio ciático o de lumbalgia que después repercute en el nervio ciático, hay que revisar el tema de la amargura. Y propiamente lo contrario a la amargura, pues es la felicidad. Entonces, un programa de felicidad, además de que es muy útil y lo he visto en muchos casos, adolescentes con temas, pensamientos suicidas o depresiones profundas, incluso en niños. El programa de felicidad que está en Gold Cycle, que así se llama el programa Felicidad, además de corregir esa secreción de neurotransmisores y de endorfinas que provocan felicidad, también nos ayuda en temas psicosomáticos como una neuralgia ciática, que es una expresión de cierta amargura, ¿no? Y todos llegamos a tener algo de eso en algún momento. Puesto. Y está bien interesante que las personas que no lo conozcan, los invito a que lo empiecen a conocer, Luis, porque sí llega a ser muy sorprendente lo que tú comentas, ¿no? Podríamos tener esto que llaman, ¿no? La huella del abandono. Empieza a utilizar este programa, esta categoría del programa que se llama el ciclo del alma, ¿no? De Soul Cycle. Y te pones el de felicidad. Yo tengo una anécdota una vez que fui a PAC en donde nos aventaron casi casi con personas con parálisis cerebral y haz de cuenta que te ponen, tú escoges a una persona y estás con esa persona durante casi una hora. Y este niño tenía un autismo muy fuerte, estaba en silla de ruedas. La interacción con él al principio me confundió muchísimo, me resultó muy complicado porque pues, estamos acostumbrados a que tú sonríes y la otra persona te sonríe y empiezas a interactuar, pero cuando no hay pues esa resonancia, empiezas como a sentirte como que no sabes ni qué estás haciendo ahí. Y utilicé justo ese programa de felicidad con el niño y el niño me sujetó el dedo y durante 40 minutos no me lo soltó, me indicaba que lo llevara a la piñata, que lo llevé hasta 2 veces y al final ya no me quería soltar y estaba muy contento, pataleaba de felicidad y es como que entendí el lenguaje para poder interactuar con ese tipo de discapacidades. Entonces es un lenguaje que no lo ves, no lo sientes, no lo palpas, pero sí están pasando cosas, ¿no? En tus diferentes cuerpos y por supuesto que vale muchísimo la pena que la gente empiece a conocer más de todo esto. Y esto que mencionas también, que la gente tampoco lo puede creer, el que tú puedas ayudar a una persona a la distancia. Como que suena a ciencia ficción, como que es tecnología que todavía no, pero realmente yo les pongo el ejemplo de la tecnología cómo ha avanzado, ¿no? O sea, somos capaces de poder
enviar y recibir información en cantidades enormes, ¿no? Desde un video, un libro, un audio, absolutamente todo eso es información y de un país a otro tú puedes enviárselo a una persona. Basta con que te den su teléfono celular para que tú puedas hacer eso, ¿no? Entonces, ahorita la gente, cuando empieza a hacer esa analogía, y cuando empiezan a ver los resultados de las personas que me piden ayuda, que les mande frecuencia a distancia y empiezan a tener resultados, es increíble, y empiezas a creer que esto sí es posible, ¿no? Y eso también resulta ser algo, pues, fascinante. Sí, sin Pues, duda. quedan 15 minutitos, Luis. ¿Algún testimonio que pudieras dar en el tema de los negocios? Para mí, el tema de negocios y las frecuencias empieza a ser un tema que me empieza a apasionar muchísimo y más porque he experimentado lo que significa estar en un ambiente o con una energía baja que no te permite concentrarte, no te permite atraer la energía de otros, en fin, ¿no? La energía, y tú ya me has platicado de algunos testimonios que has tenido con algunos clientes tuyos en el tema también de negocios y también decirle a las personas que se preocupan demasiado de repente por el tema económico, el tema del dinero cuando uno quiere poder adquirir uno de estos dispositivos, pero el modelo de negocio está diseñado como para poder ayudar y beneficiar a todo el mundo, no importando la clase social, sino simplemente teniendo la intención de yo quisiera tener un dispositivo, porque hay posibilidades de poderlo empezar a recomendar y beneficiarte de esa recomendación, cosa que no sucede con la economía normal de las empresas normales, ¿no? Nadie te paga a ti por recomendar. Pero en el caso de la energía de los negocios, energía del dinero, ¿qué nos puedes platicar de testimonios que has tenido que te hayan sido también interesantes y relevantes? Sí, he tenido también varios casos así. Pues, llegan mis pacientes a la consulta, los atiendo. El tema del estrés es un factor ahí muy determinante para la aparición de problemas cardiovasculares, problemas digestivos, insomnio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando reviso un paciente y veo que el tema de estrés es muy significativo, problemas ahí de colesterol, hipertensión, etcétera, pues les pregunto, ¿no? Que a qué se debe su nivel de estrés y me hablan de que pues sus negocios no van tan bien. Ujú, Entonces, yo les he comentado, mira, tengo estos dispositivos que podríamos hacer algún escaneo de tus negocios, si gustas, para explorar qué es lo que está atorado o qué es lo que está ahí como proyectado. Nosotros vivimos en una realidad donde nuestra historia de vida y nuestra realidad actual no es más que una proyección de cómo andamos por dentro. Y nuestra historia de vida, más que cargada de eventos, está cargada de significados. Es decir, no nos afectan los eventos que hemos vivido en nuestra historia, nos afecta el significado que le hemos dado. Entonces, cuando nosotros cambiamos el significado, es decir, cuando resignificamos nuestra historia, hacemos como una modificación y generamos una cascada de transformación que viene a impactarnos y a generar una realidad diferente. Es decir, que todo lo externo es una proyección del mundo interno. Si yo tengo un conflicto de pareja, es un tema que tiene que ver conmigo o en algún porcentaje yo estoy participando en eso. Y también la otra parte, pues es una oportunidad de aprendizaje. Pero bueno, enfocado en negocios. Yo cuando llega un paciente digamos que eso fue de los primeros casos que yo atendía, pero después esos pacientes me recomendaron con otros y ya es común que tenga pacientes que vienen a buscarme más que por un tema físico, por un tema de negocios, ujú. de expandir sus mercados a otros, o sus productos a otros mercados internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue el caso de una paciente que fabrica bolsas y que quiere expandir su mercado a otros países. Entonces, en el programa de Coach, que es un programa que está en las versiones como el Obsidiana, también en el profesional, uno escribe en presente y en positivo lo que uno quiere manifestar, o lo que uno quiere resolver y está atorado. Y puede ser un trámite legal, puede ser un trámite en cualquier esfera de la vida, algo que uno quiere resolver, ¿no? En el tema de negocios, pues en presente y en positivo es agradezco al universo que expando la fabricación o la comercialización de mis productos en tales mercados, ¿no? Entonces el aparato escanea y nos dice qué es lo que se está oponiendo a la manifestación. Entonces es muy revelador porque Wow. pone en evidencia y en relevancia, en porcentajes, lo que se está oponiendo a que ocurra tal resultado. Eso por sí solo ya es como significativo, porque
más vale afuera que adentro, ¿no? Y nos pone ahí en relevancia y en evidencia lo que se está oponiendo a la manifestación, aunque lo terapéutico de esta tecnología es que emite frecuencias para calibrar lo que se está oponiendo, ¿no? Y de pronto lo que nos está limitando para expandir o duplicar nuestras ventas, de algún empresario, de algún emprendedor, pues son temas personales y son temas internos. Y el aparato te puede decir en texto, te puede escribir temas de automerecimiento, conflictos de pareja, un conflicto, un secreto guardado, reprimido, y todo eso como nuestra realidad es este, un entramado donde está involucrado no solamente lo que pensamos, sino lo que sentimos y nuestra historia personal y transpersonal. Entonces, el aparato así lo describe, ¿no? Tu problema o lo que se está oponiendo a la manifestación es esto, o para que tú dupliques tus ventas y si te dedicas a bienes raíces y tengo clientes que me han consultado quieren multiplicar su rentabilidad o sus ventas en bienes raíces, entonces el dispositivo nos dice qué es lo que se está oponiendo a esa manifestación y desde ahí emite frecuencias. También he tenido la oportunidad de escanear locales, eh, Ok. locales, espacios comerciales, salones de fiesta donde su rentabilidad ha disminuido. Entonces, para eso el dispositivo también nos da esa como posibilidad a través del mapa o a través de una fotografía del lugar, a distancia o presencial, y lo he hecho a distancia y lo he hecho presencial. Incluso empresarios pues sí, me han... Lo que está increíble, Luis, es que también la empresa ha estado continuamente haciendo investigación y desarrollo. Y ahorita con la línea de suplementos de Elements y con la línea del Business Suite, que es un módulo específico para negocios, tenemos tela de dónde tejer, pero muchísimo, de dónde cortar, perdón, muchísima, muchísima. Y esto apenas está empezando. Por eso yo recalco que estamos en el mejor momento ahorita de empezarnos a involucrar en este tipo de negocios, con este tipo de tecnologías. Y ya para acabar, que nos quedan 5 minutos, Luis, ¿cuál de los dos dispositivos es el que tú recomiendas? ¿El McHealy, el Healy? Porque yo te puedo decir que yo uso los dos todo el tiempo. No sé, en tu caso, ¿tú qué haces? También, también. Yo recomiendo los dos, tanto el Healy como el Mahili, y recomiendo, hay diferentes versiones del Healy. Este es el Obsidiana, que es el más completo, y está el Profesional, está el Resonance Plus, el Resonance. Yo recomiendo este. O sea, Ujú. recomiendo el Obsidiana. ¿Por qué? Porque es el dispositivo que más programas tiene. También nos asegura la empresa, bueno, no, es como una garantía de la empresa que todos los programas nuevos pues nos los regalan. Entonces, este es el que yo más recomiendo. Además, tiene programas como es el caso de el ciclo de Energy Cycle o ciclo de energía, que trae programas tan valiosos, por ejemplo, el de detectar qué tanto parasitaje de 5G o de contaminación o de interferencia de 5G tenemos, reestructuración energética. Incluso tiene programas financieros, también el de Energy Cycle, que nos ayuda a destrabar asuntos financieros. Yo lo he utilizado, lo he recomendado, hay personas que lo han adquirido, tengo clientes, personas que me han comprado hasta dos, ¿no? El mismo cliente, hey, dame dos, ¿no? Es que Dame es dos cuando para la gente probar". sabe el valor que es, cuando la gente se hace muy caro es porque no sabe realmente el potencial de todo lo que puede hacer con él, pero Claro. sabemos que las radiaciones y que la 5G, conforme va avanzando más, esa plataforma nos va intoxicando más con esas radiaciones y pues la gente no puede hacer nada, ¿no? Más que pues vivimos en esta sociedad llena de tecnología y llena de radiaciones, pero que tengas el dispositivo para la noche poder bajar toda esa radiación y esa toxicidad y poder tener un sueño mucho más equilibrado pues también, ¿no? O sea, nos puede dar todavía otra hora más, Luis, hablando de esto, Sí, pero pues sí, ya. además quiero comentar, por ejemplo, bueno, yo recomiendo los dos, tanto el Obsidiana, como el Magili profesional y con meridianos. El Ok. tema del costo, que es un tema como muy común, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Hay que decir que el precio o el costo es muy diferente al valor. Mm. Y es la reflexión que yo les hago a las personas. Mira, ¿cuál es el valor? El valor es lo que te va a aportar, es lo que potencialmente te puede ayudar a resolver. Yo he tenido pacientes con problemas de necesidades quirúrgicas ya indicado por sus médicos, con un alto riesgo, y que en 5 meses de utilización del dispositivo se ha resuelto su problema sin cirugía.
y la cirugía le iba a costar mucho más de lo que cuesta este. Entonces el valor es lo que te aporta, el costo o el precio es lo que se tendría que invertir y con lo que tú comentaste, la posibilidad de recuperar la inversión. Claro. Sí. Pues creo que hemos terminado. Maru, ¿qué te pareció aquí este experimento que hicimos de este diálogo? Tienes el mute. Ahí estás. ¿Qué hice? ¿Ya? ¿Sí me Listo. escuchan? Ya Sí. te escuchamos, Maru. Les digo que ya estoy viendo aquí la agenda y para ver a ver cuándo hacemos la segunda parte. Me encantó escucharlos. Sé que tienen muchísimo más que platicarnos todavía. Sé que aquí nos pueden dar 3, 4 horas. Entonces les prometemos a los que se conectaron que vamos a enviarles una invitación muy pronto, tan pronto me den sus disponibilidades Santiago y Luis, para hacer una segunda o tercera parte de lo que se requiera, porque siento que hay mucho que decir todavía, tienen mucho más conocimiento, experiencia y cosas que pueden compartir con todos ustedes y puedan ustedes invitar a su gente que quieren, sobre todo a la gente que más quieren, a todo el mundo, ¿verdad? Pero vamos a empezar por la gente que más queremos, porque es momento, como dicen ellos, de prevenir, de equilibrar. Vamos a afinar. Me encantó, no había oído esa analogía que hiciste, Luis, me encantó lo de afinar como un instrumento. Y sí, porque Healy es sumamente preventivo, ¿no? ¿Para qué esperamos a tener un padecimiento? ¿Para qué esperar? Mejor vamos a usarlo, a prevenir, a equilibrarnos, ay, me encantó eso de afinarnos, no se me va a olvidar. Pero gracias por todo eso que nos compartieron los dos, los disfruté muchísimo, yo creo que todo el mundo también los disfrutó muchísimo. Vamos a tener la grabación, si alguien la quiere, pídanla en los chats, lo vamos a circular ahorita en un rato más que esté lista y pues los veo próximamente. ¿Cómo ven? Gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y gracias, Luis, por esta conversación que tuvimos que también a mí me encantó. Gracias, Muchísimas Santiago. Gracias, Maru. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Imagine a life where the vital energy flows freely, nurturing your well-being with every breath. Whether it's for our work-rest balance, emotional well-being, or even fitness, we aim to experience a smooth rhythm. Based on the ancient wisdom of traditional Chinese medicine, meridians are pathways in the body through which the life energy, or qi, flows. Healy World introduces the Meridian Module, a fusion of age-old teachings with state-of-the-art Healy technology in the revolutionary Mag Healy device. Much like the yin and the yang, this module brings together world-leading information field analysis with 12 Meridian programs that lets your life energy move freely again. Discover the new Meridian Module, your gateway to an elevated state of vitality, and your compass to rediscovering life's beautiful flow.